Bienvenidos, estimados alumnos, a la revisión del presente video, el cual les va a permitir complementar la actividad 3, 4, 8 y 9. En este video vamos a revisar de forma general cuál es la relación entre las épocas de la historia con la filosofía y, por supuesto, la literatura. La primera época que encontramos en la historia del hombre es la época antigua, que va a abarcar desde que se inventa la escritura hasta el siglo V. Y en este proceso se deja atrás los mitos y el hombre empieza a utilizar el razonamiento, con la palabra logos. Y esta palabra está presente, por ejemplo, cuando decimos antropología, psicología, criminología, etcétera. Hemos dicho que son 4 épocas. En el salón estuvimos haciendo este esquema para fines más prácticos, pero si ustedes se acomodan con el reloj, pues también pueden hacer la división y las características con este esquema. Las características de la Edad Antigua, primero es con el surgimiento de la escritura y va a terminar hasta la caída del Imperio Romano alrededor del siglo V. En este periodo también surgen diferentes culturas como es la cultura china, la cultura india, Mesopotamia y Egipto. Y en este contexto, la época antigua también se le conoce como clasicismo. Surgen dos autores, Homero, quien va a escribir la Ilíada y la Odisea, y Hesíodo, quien va a escribir la Teogonía, los trabajos y los días, estas dos obras. Ahora, en este periodo surgen los diferentes filósofos, pero nosotros nos vamos a detener con Aristóteles. Aristóteles, que hace la primera clasificación de los géneros literarios. Al narrativo, él lo llama como género épico. El lírico mantiene su nombre y el género dramático, Aristóteles lo conoce como trágico. Esto lo encontramos en su libro sobre la poética. Sin embargo, este libro no ha sido encontrado como tal. Se tienen partes de esta obra de Aristóteles. Ahora encontramos también al filósofo Sófocles, quien fue padre de la tragedia. Son estas historias que tienen un final infeliz. En la época antigua también surgió el imperio de Alejandro Magno, que es un conquistador. Él, este hombre que empieza a expandirse, gracias a que venció a los persas, se empieza a expandir hasta la India. Alejandro Magno va a ser encargado de llevar todo el conocimiento que tenía como griego, porque él es griego, los helenios o griegos, ¿verdad? Así se les conocía. Entonces, se empieza a expandir, pero el periodo helenístico también es marcado por este momento de la historia que se le conoce como los Ptolomeos o la época ptolomeica. Resulta que el primer general de Alejandro Magno, Ptolomeo I, se autodenomina como faraón de Egipto. Es decir, un griego se proclama a sí mismo como faraón de Egipto. Y este periodo va a durar 300 años. El periodo de Alejandro Magno, o también conocido como Ptolomeico, porque así lo pueden encontrar ustedes, va a durar entonces 300 años. Después va a surgir el Imperio Romano, que pues no, seguramente habrán visto la película de Gladiador, y nos vamos a detener aquí que el Imperio Romano tiene diferentes aportes, pero en cuanto a nuestro campo, bueno, el Imperio Romano habla latín y de ahí se van a derivar diferentes lenguas o idiomas. Por ejemplo, el español, el francés, el catalán. El Imperio Romano también asume el cristianismo como su propia religión, deja de ser politeísta y se vuelve un imperio cristiano. Gracias a esto, como es cristiano o católico, en este caso católico, se empieza a expandir por parte de Europa, África, norte de África y parte de Asia, y entra ahora a un periodo conocido como la Edad Media que va a durar 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV. En la época de la Edad Media encontramos libros u obras también como el Cantar del Miocid, el Cantar de los Nibelungos, la Canción del Rodán, entre otros, y todos estos son anónimos. Las características generales de la Edad Media es que se dio la peste bubónica, surgen las primeras universidades, y también es una época en que predominó, lamentablemente, casi a finales de la Edad Media, la Inquisición, este movimiento que castigaba a todo aquel que estuviera en contra de la fe, porque en la Edad Media lo más importante era una visión teocéntrica, Dios en el centro. A eso se refiere la palabra teo de Dios, centro, Dios como centro. En este periodo, el feudalismo era el modo de producción que se tenía,
Y varios hombres fueron llevados a la Inquisición, a este juicio, por ejemplo, Giordano Bruno, quien lamentablemente muere en la hoguera por decir que el universo era infinito. Galileo también fue llevado a la Inquisición, pero Galileo, pues por lo menos él pudo sobrevivir y muere no de una forma trágica y tampoco en manos de la Inquisición. En este momento entonces de la historia son importantes las órdenes religiosas. Vamos a dejar un poquito la Edad Media, que dura 1000 años, y entramos al periodo de la Edad Moderna, que va a abarcar finales del siglo XV hasta el siglo XVIII. Con el descubrimiento de América se abre la Edad Moderna y el hombre aquí se vuelve, ahora sí, con una visión completamente antropocéntrica. Él es el centro de todo. Ya no es Dios, sino que el hombre es protagonista de su propia historia. Y en este momento, bueno, el hombre mantiene el pensamiento sobre la fe, la razón por encima de la fe. Ya no importa tanto la fe, sino que aquí importa más la razón. Y encontramos un movimiento que se conoce como renacimiento, cuando el hombre busca resurgir, busca renacer a todo aquello que fue en la época clásica o durante la época antigua. El hombre renacentista nuevamente quiere retomar todo aquel antiguo conocimiento, por eso se le conoce como renacer. Y en el renacimiento va a estar marcado por estos personajes que les comentaba, para acordarnos, las tortugas ninja: Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Donatello. Y en cuanto a la literatura, encontramos aquí a William Shakespeare, autor de Romeo y Julieta, y Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. En este momento también de la historia emergen movimientos artísticos literarios, por ejemplo, el neoclásico, el romanticismo, el realismo y el modernismo. En el caso del contexto histórico, hay un debate fuertemente entre el geocentrismo y el heliocentrismo. El geocentrismo, que aseguraba que el centro del sistema solar es la Tierra, y el heliocentrismo, que dice que el centro del sistema solar es el Sol. Finalmente se comprobó que la teoría de Nicolás Copérnico es correcta, que el centro del sistema solar es el Sol y todos los demás planetas girando alrededor de él. Además, es un periodo en que emerge la revolución científica, ya lo dijimos: Nicolás Copérnico, que propone el heliocentrismo; Galileo Galilei, que defiende las leyes de Copérnico, la teoría de Copérnico, perfecciona el telescopio, estudia las manchas solares; Kepler, que estudia las leyes del movimiento del espacio; e Isaac Newton, quien va a proponer la ley de la gravitación universal. Además, emerge este pensamiento racionalista, reitero, en donde la razón predomina por cualquier otro concepto. Y también surge la Ilustración. La Ilustración se define como un movimiento cultural e intelectual. Nuevamente encontramos aquí el tema de la razón, lo intelectual. Y ahora sí, vamos entrando con este movimiento a la edad contemporánea, que va a abarcar finales del siglo XVIII hasta el siglo XXI. Las características son que nace con la Revolución Francesa, abarca el periodo de la Ilustración, el movimiento del enciclopedismo, además con los diferentes movimientos bélicos, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entre otros. En cuanto al enciclopedismo, se refiere a la primera creación de la enciclopedia, y nuevamente encontramos que la razón y el progreso se destacan. El hombre enciclopedista es un hombre fuertemente arraigado en el pensamiento. Todo este periodo que el hombre empieza a utilizar la razón va a detonar que surja la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es aquel suceso histórico en que el pueblo de Francia pues se pone en una posición muy fuertemente en contra del rey Luis XVI, y Luis XVI es llevado a la guillotina en 1793 y lamentablemente pues es asesinado en la Plaza de la Concordia. Los ideales de la Revolución Francesa son libertad, porque para 1789 el hombre pues todavía es esclavo en algunas partes del mundo. Buscan la igualdad de oportunidades y también la fraternidad. Estos son los tres valores de la Revolución Francesa.
Estos ideales van a detonar o van a provocar que en otros países también busquen la independencia. Por ejemplo, en el caso de México, lo estamos viendo. Y en esta época contemporánea, al inicio de esta época contemporánea, es marcada por una visión positivista. El positivismo, seguramente ustedes lo ven en sociología o en ciencias sociales, es este pensamiento que habla sobre el progreso a través de la tecnología, las ciencias, las matemáticas, la comprobación. Todo este pensamiento que ayuda a que el hombre tenga una posición positivista, es decir, hacia el progreso. Y en esta época también surgen algunos movimientos literarios que se le conoce como las vanguardias. Son cuatro, como lo estamos viendo: el dadaísmo, futurismo, expresionismo y el surrealismo. Por favor, revisen cada una de las diapositivas para que puedan terminar sus actividades. Les agradezco a todos.